a su amigo Jorge Edwards. Jorge, gracias por estar aquí en La Belleza de Pensar. Gracias, Cristian. Gusto de tenerte por aquí en Chile, porque tú viajas mucho y estás menos en Chile que el presidente de la República. Yo estoy siempre llegando a Chile, como dije el otro día. Estoy llegando y no termino nunca de llegar. Llevo como 30 años llegando. Y siempre me pregunto si debo quedarme en Chile, si debo renunciar a salir, si debo escribir desde acá. Y yo te diría lo siguiente. Yo desde que comencé a escribir, y desde que comencé sobre todo a leer, leí mucho literatura en lengua española. No fue una cosa característica de mi generación. No fui tan anglófilo en ese aspecto como dice Vargas Llosa, fui bastante hispanófilo. Yo fui un lector de Cervantes, de Quevedo, después fui un lector de Unamuno, de Baroja, de Pérez de Ayala y todo eso. Y siempre pensé que yo no podía aspirar, digamos, a que me tradujeran a todas las lenguas, a esa especie de universalidad muy abstracta, pero sí a que dentro de la lengua me leyeran y a ser, por lo tanto, no un escritor de acá, de Chile o de Perú o de Paraguay, sino un escritor del idioma castellano. Y yo creo que hasta cierto punto he conseguido eso, porque, digamos, hace muchos años ya que mis libros se publican en Barcelona, y circulan dentro de todo el mundo de habla española. Se traducen algunas veces también, pero básicamente tengo una buena circulación en el idioma. Entonces, esto me obliga a ir a España. España, en cierto modo, es como una segunda patria, para emplear este lugar común un poco ridículo. Es como una segunda patria, que a veces es como la primera incluso. Y después entonces Chile pasa a ser como la segunda, pero en fin, ¿para qué comparar? Tengo entendido que tienes una casa en Calafell, ¿no? Una especie de refugio personal. Tengo una casita de pueblo, una casita de campesino que he comprado con derechos de autor, que he ido pagando con derechos de autor, que tiene esa gracia, en los últimos 10 años más o menos, y ahí me refugio. Y estoy en un ambiente donde me llevó Carlos Barral, que fue mi primer editor en España, pero que era un gran poeta, y un gran amigo, y un gran personaje literario, ¿no? Un tipo muy generoso, ¿no, Carlos Barral? Un tipo generoso, un poco loco, un poco disparatado, un gran extravagante literario, un amigo de todo el mundo de la edición europea, y un inventor de cosas, ¿no? Inventó el premio Formentor, inventó el premio Biblioteca Breve, conectó a la edición europea mucho él, y enseguida proyectó la edición en lengua castellana a toda América. O sea, hizo que nosotros saliéramos culturalmente de los compartimentos separados en que vivíamos y que nos conectáramos. Y eso fue sumamente importante. Yo creo que eso posibilitó lo que se llamó el boom después, que fue un fenómeno de creación, pero también fue un fenómeno de lectura, que consistía en que un chileno, en vez de leer exclusivamente a Sartre, o a un inglés, o a Thomas Mann, o a un alemán, se puso a leer, los chilenos se pusieron a leer a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, se empezaron a descubrir conexiones, se formó una especie de tejido, digamos. Ahora, Jorge, volviendo un poco a esta cosa de tu relación con Chile, yo imagino que debe ser difícil. Es difícil la figura de un escritor sobreviviendo en Chile. Me da la impresión, Roberto Mata ha dicho, y lo hemos comentado aquí en el programa, que Chile es duro. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cuál es tu relación con Chile? ¿Una relación difícil? Yo creo que Chile es muy duro para un escritor, porque se supone que en Chile uno se dedique a la ingeniería, o la medicina, o la política, o la dentística. Pero ya dedicarse a la literatura es una tremenda rareza en este país y uno la paga en todo sentido, digamos. Para mí, por ejemplo, la crítica chilena es generalmente la más dura. La mejor crítica literaria para mí es la que hacen los universitarios chilenos cuando hacen estudios largos en sus universidades, en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo. La crítica periodística chilena generalmente o es dura, o es distraída, o es despectiva sin saberlo incluso, que es lo peor, ¿no? ¿Y de dónde viene eso, Jorge? ¿Cuál es la raíz de esta actitud? Que yo creo que Chile es un país acomplejado. Y yo creo que Chile es un país que cree que los valores vienen de afuera y que están dictados desde afuera. Y que desde adentro no se pueden jerarquizar valores, no se pueden afirmar valores, digamos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro para mí en mi propia experiencia de escritor. Yo escribía cuentos toda mi juventud, después he vuelto a escribir cuentos, es un género que me gusta mucho. A mí nunca me antologaron un cuento en Chile hasta el día en que Vargas Llosa precisamente dijo que un cuento mío, El orden de la familia, era un gran cuento, que le había gustado mucho, que era uno de los 5 mejores cuentos que había leído en su vida.
Desde ese día me antologaron siempre ese cuento. Pero yo creo que hay otros cuentos míos también. Pero como no dijo nada sobre ellos Vargas Llosa, ni García Márquez, ni Cortázar, ahí están. Es decir, hay una incapacidad crítica en nuestro país, de afirmación de valores, digamos. Hay una incapacidad de descubrimiento de nuestros valores. Yo creo que si Neruda se hubiera quedado en Temuco, no se sabría de él, digamos. Yo creo que si Vicente Huidobro se hubiera quedado en Buin, en la tierra de Santa Rita, tampoco se sabría de él. Tenemos una profunda necesidad de reconocimiento externo. Y ahora, es una lástima, porque nosotros podríamos ser nosotros los que valorizáramos lo nuestro y lo proyectáramos. Enrique Lihn sería a lo mejor un ejemplo más trágico de esta situación del escritor en Chile. Él, por ejemplo, antes de morir de cáncer en Santiago, en una situación bastante gris, decía que quería ir a morirse a Lima, sí, antes que morir aquí en Santiago. Enrique Lihn es el caso de una persona que, digamos, no tuvo un lugar en ninguna parte del mundo, porque estaba en París y de París se iba a Cuba y después se iba a Madrid y a Lima, y terminar queriendo morirse en Lima es una idea bien curiosa en realidad. Pero es evidente que Enrique Lihn, que era un gran personaje, era un gran poeta, pero además un gran personaje intelectual, era una persona que pensaba. Y enseguida que pensaba con mucha libertad y que tenía mucho sentido del humor, y tenía un sentido del humor que a veces asombraba a la gente, digamos, porque yo he visto a Enrique Lihn estar sentado en una boate en París y de repente ponerse a bailar sentado con la silla, saltando en la silla, y llegar hasta el escenario saltando en la silla, y después sacar ovaciones del público que estaba ahí. Bueno, este tipo de cosas, que era la personalidad de Enrique Lihn, que tenía un lado histriónico, mímico, de actor, era muy buen actor, digamos. Aquí como que quedaba, era incomprendido en el fondo. Es curioso decirlo, pero esto de la incomprensión se repite de generación en generación. Enrique Lihn era una especie de perfecto incomprendido, entonces su actitud provocaba desconfianza, lo creían no serio como intelectual, no suficientemente poeta, no suficientemente escritor, no se sabe exactamente qué, digamos. Además que Enrique escapaba de los géneros, que es otra cosa muy característica de Chile, la tendencia a la clasificación fuerte, digamos. Usted es novelista, usted es cuentista, usted es cronista, digamos. Cuando yo escribo una buena crónica, cuando la gente lee una crónica a mí la encuentra bueno, dice, sí, claro, lo que pasa es que como actor de ficción eres malo. Nunca pueden hacer un elogio sin que vaya acompañado de una descalificación por otro lado, digamos, ¿no? Ahora,